Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Carla Cornejo y cada emisión los voy a estar acompañando en el Poder Judicial Es. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de temas del nuevo sistema de justicia penal conforme, una de las actividades del 10º aniversario de la implementación de este nuevo sistema de justicia penal en el estado de Durango. El día de hoy vamos a estar hablando de uno de los temas principales, que es acerca de los derechos que tiene el imputado, para lo cual damos la bienvenida al maestro en juicios orales, Enrique Guerrero Huizar, juez octavo de control y enjuiciamiento. Gracias, buenos días. Por este conducto agradezco al Poder Judicial del Estado de Durango, así por conducto del doctor Esteban Calderón Rosas, la invitación. Bueno, pues bienvenido a esta su casa, señor juez. Y primeramente, ya ve que hemos estado viendo una transición de lo que era el sistema, el viejo sistema, por decirlo así, el nuevo sistema, y ahorita vemos que hay una diferencia entre lo que han de ser el acusado y el imputado, ¿verdad? ¿Nos podría decir qué es un imputado? Sí, mire, el imputado es la persona a la quien el Ministerio Público le atribuye precisamente la participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. En este nuevo sistema, el hecho que la ley señala como delito es precisamente la tipificación en el Código Penal o en diversas disposiciones, precisamente de aquellas disposiciones legales que la ley contempla como delito. Lo que la gente conoce es el delito de homicidio, el delito de robo, y eso es lo que a su vez constituye el hecho que la ley señala como delito. Excelente, entonces vemos que es una persona a la que se le atribuye la comisión de un delito. Y como vemos, este sistema, como es meramente garantista, defiende mucho los derechos tanto de la víctima como del imputado. ¿Nos podría decir cuáles son los derechos que tiene el imputado? Básicamente los derechos que tiene el imputado son precisamente que se le presume su inocencia. Esa presunción de inocencia, esto es que no se le puede considerar como culpable o responsable de la comisión de un delito o de un hecho que la ley señale como delito, hasta en tanto no se dicte una sentencia condenatoria y ésta se afirme. También los derechos del imputado se hacen consistir en de que precisamente él va a tener el conocimiento de lo que se le atribuye en su contra, esto es, lo que el Ministerio Público le imputa, lo que se conoce actualmente como la formulación de imputación, que es la comunicación que el señor agente del Ministerio Público le hace a la persona detenida, en este caso al imputado, respecto del hecho que probablemente cometió o participó en su comisión. Otro de los aspectos importantes que tiene la persona detenida es precisamente de que éste va a tener la opción de declarar o guardar silencio. En ese sentido, se establece que el hecho de que el imputado se abstenga de rendir su declaración o no declarar, ya sea ante el agente del Ministerio Público o bien ante el juez de control, no es algo que en el caso se pueda considerar en su perjuicio. En ese orden de ideas está que el imputado y su defensa van a tener acceso a los registros de la carpeta de investigación cuando éste sea detenido o bien cuando sea citado por el juez a alguna audiencia de formulación de imputación. Los derechos del imputado también se hacen consistir en que, en ese sentido, una vez que él ya tuvo acceso a los registros de la carpeta de investigación, va a estar ante un juez donde también la Constitución lo protege de ofrecer sus medios de prueba. O sea, él va a tener la oportunidad de ofrecer pruebas. Lo que es más conocido puede ser su propia declaración, algún testimonio o algún dictamen pericial. La Constitución le establece que durante la audiencia inicial él va a contar con la oportunidad de elegir un plazo de 72 a 144 horas precisamente para que tenga él el tiempo de ofrecer sus pruebas y con base en ello se resuelva su situación jurídica, que necesariamente concluiría con una vinculación o no vinculación a proceso. Dentro de estos supuestos también se establece la obligación del tribunal precisamente de colaborar o auxiliar con el imputado o la persona detenida precisamente para hacer comparecer
a los testigos o peritos que él no requiera. En el caso del tribunal tiene que emplear lo necesario para notificar o hacer comparecer a esa persona para que declare en relación a la formulación de imputación que se le realizó al imputado. También la Constitución nos establece el derecho que tiene la persona a ser juzgada en un breve lapso de tiempo. Esto es, el imputado ya tiene derecho a que se le dicte una sentencia en un lapso menor a 4 meses, siempre y cuando el delito tenga señalada pena máxima de 2 años de prisión. Y en el caso que su proceso o su sentencia se dicte en menos de 1 año, de ser posible, si el delito tiene una pena señalada mayor a 2 años de prisión. Le hago del conocimiento también que otro de los derechos del imputado y que está reconocido desde el momento de su detención, sea por una autoridad investigadora, es precisamente que debe de contar con un licenciado en Derecho a efecto de que funja como su defensor. Esta elección él la puede hacer libremente o bien ya ante el órgano del Ministerio Público o bien ante el propio tribunal en caso de su negativa a elegir o contar con un defensor público. Este podría serle designado precisamente ya sea por el Ministerio Público o por el juez en su caso. ¿Cuál es la finalidad de esta designación del imputado que él elija al defensor? Precisamente es la libertad que él tiene para elegir a un defensor de su elección, de su confianza. En caso de que él no lo pueda designar, entonces lo va a designar la autoridad. También esta designación del defensor le permite a él reunirse cuantas veces así lo requiera con dicho defensor para plantear su defensa. Por otra parte, este defensor, como es elegido a voluntad del propio imputado, puede sustituirlo, cambiarlo, revocarlo o bien designarlo conjuntamente en cualquier otro momento procesal por un diverso defensor. Esto es, el imputado tiene la elección de cambiar de defensor las veces que él lo requiera. O bien que por alguna circunstancia considere que la persona pues ya no atienda su caso, que él quiera que algún otro defensor lo defienda o lleve su defensa técnica ante el juez de control o bien ante el tribunal de enjuiciamiento. Dentro de estos derechos también se encuentra de que el imputado tiene el derecho a no ser presentado ante la comunidad y ante los medios de comunicación como culpable. Esto es, mediante esta no presentación como culpable se protege el principio de presunción de inocencia, pues ya que si estos derechos se le dan a conocer en una audiencia inicial o cuando es retenido ante el Ministerio Público durante las primeras 48 horas después del hecho o de su detención, en ese sentido esta persona pues no ha sido juzgado o sentenciado para que ya se le pueda considerar como plenamente responsable de la comisión de un hecho. Dentro de estos derechos que tiene el imputado, también se encuentran precisamente el de que el imputado va a tener derecho a interrogar a los peritos o testigos que acudan a declarar a su favor. Esto se hace consistir en que en la práctica, al momento de desahogar un interrogatorio ofrecido por parte del imputado, necesariamente nos lleva a que el abogado defensor inicialmente interroga a los testigos o peritos que se ofrezcan a favor de la persona detenida. Una vez que concluye ese interrogatorio, se le concede el uso de la voz al propio imputado a efecto de que éste directamente le formule preguntas a los testigos o peritos que hayan comparecido a la audiencia en juicio. Dentro de estos derechos también se encuentran precisamente el de que el imputado, cuando sea sujeto a una medida cautelar de prisión preventiva, estaría en condiciones de solicitar la asistencia social para personas que tenga bajo su cuidado, esto con alguna capacidad diferente o bien menores de edad o adultos mayores, siempre y cuando
se le va a brindar esa asistencia social en el caso de que no cuente con alguna diversa persona que le pueda brindar esa asistencia. Y otro de los derechos es precisamente de que las personas detenidas deben de contar con un traductor o intérprete que conozcan su idioma o bien su lengua que hablen. Y en el caso de que sean extranjeros, pues tienen el apoyo de la asistencia consular. Básicamente, estos pudieran ser los derechos que el ciudadano que nos está viendo en este momento puede tener acceso y que la autoridad está obligada a respetárselos. Pues vemos que es una amplia gama de derechos los que tiene el imputado, los que velan precisamente por garantizar, ¿verdad?, su derecho, como dice, a la presunción de inocencia, a que se le defienda con una defensa adecuada, entre otros de los que vamos a estar hablando más adelante, pero primero vamos a un corte y a continuación volvemos. Bien, estamos de vuelta, recordándoles que estamos transmitiendo para usted en el canal 4.1 de señal abierta y 104 y 1104 de televisión por cable, así como en www.tvlobos.com. Señor juez, antes nos había comentado toda la amplia gama de derechos que tiene el imputado. ¿Nos podría decir, aparte de la Constitución, dónde se encuentran reconocidos estos derechos? Bueno, estos derechos se encuentran reconocidos precisamente en los tratados internacionales en los que México sea parte y también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En estas disposiciones son en las que podemos encontrar los derechos que se les acaban de dar a conocer. Muy bien, y aparte de toda la amplia gama, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la autoridad, en este caso el juez, para reconocer los derechos o al reconocer los derechos del imputado? Estos derechos del imputado, precisamente la autoridad jurisdiccional como a la que represento, está obligada en todo momento a velar por su observancia. Tan es así que no puede celebrarse una audiencia sin que esté presente el imputado debidamente asistido por el abogado de su elección. Al referirnos al abogado de su elección, estamos hablando precisamente de que este puede ser un defensor particular elegido libremente por el imputado, o bien ante la falta de este defensor particular, el tribunal está obligado a designarle un defensor penal público, de la Defensoría del Poder Judicial. Bueno, y hablando de lo que usted nos comenta sobre lo del defensor público, supongamos que una persona comete un delito de que no sé, lesiones, golpea a una persona, ¿en qué momento tiene la persona, el imputado, el derecho a tener un defensor público? Mire, se establecen 3 momentos de acuerdo a los derechos que les hemos dado a conocer. Se habla primero desde el momento de su detención. Como usted en el ejemplo que amablemente nos menciona, doctora Carla, está el de que si al momento de la detención del imputado, esto es por alguna otra persona o bien por algún órgano policíaco, entonces el imputado desde ese momento puede estar asistido por un licenciado en Derecho en el caso de que en ese momento se encontrara presente. ¿Qué va a pasar con esa persona detenida? Va a ser trasladada precisamente ante la autoridad competente. En este caso, si se trata de un delito que afecte la integridad corporal, se estaría hablando precisamente del agente del Ministerio Público. Luego, si el imputado no pudo contar con ese defensor al momento de su detención, es esa la obligación del agente del Ministerio Público, una vez que tiene a su disposición, puesto a su disposición a la persona detenida, de designarle a un abogado, un licenciado en Derecho, con cédula profesional, para que éste lo represente en todos los actos. Previo a la declaración, que en el caso se tuviera que rendir por el imputado a su elección, ya que tiene el principio de presunción de inocencia, así como el derecho de declarar o guardar silencio, es necesario que ese abogado previamente se entreviste con el imputado para que conozca por voz propia de la persona detenida las circunstancias en las cuales aconteció el hecho que le atribuye el Ministerio Público, o bien cuáles fueron las circunstancias por las cuales
fue detenido. Y finalmente, en el caso, como el Ministerio Público le designa un defensor que no es el mismo que comparece ante la audiencia de control, entonces, una vez que el imputado es puesto a disposición del juez de control, si éste no elige libremente a un defensor, entonces el tribunal, el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento están obligados a designarle un defensor público o bien el abogado particular que él hubiera elegido. Lo que sí se tiene que hacer notar es de que toda la persona detenida, ya sea ante el Ministerio Público o ante el Tribunal de Control, en todo momento debe estar debidamente representada por un licenciado en Derecho con cédula. Otra de las características precisamente que se requiere de este abogado o de este licenciado en Derecho es precisamente que conozca el sistema acusatorio. Entonces vemos que la persona desde el momento de su detención hasta el momento que ya lo van a procesar o enjuiciar debe de contar con un defensor público o en su caso un abogado en derecho, un licenciado en derecho que sea de su confianza. La persona en cualquier momento del procedimiento puede cambiar de defensor público, que dijera, ¿sabes qué? Ya no me está gustando cómo me estás defendiendo, voy a cambiar, o es exclusivamente un solo defensor que se le asigna. No, este es un derecho del imputado que él en cualquier momento procesal puede hacer cambio de defensor. Como ejemplo, existe la audiencia inicial donde designa a un defensor penal público. Él puede elegir la duplicidad o el término constitucional para que se resuelva sobre si se le vincula o no a proceso, y en la próxima audiencia que se debe celebrar dentro de las 72 o 144 horas, el imputado, ahí ya él puede ser representado por un diverso defensor. Si tenía un defensor público, entonces a la siguiente audiencia donde se resuelva sobre si se le vincula o no a proceso, ya puede llegar asistido de un defensor particular por el simple hecho de que es su voluntad cambiar de defensor. O sea, eso sucede como ejemplo, ¿verdad? Pero en todas las etapas del procedimiento, el imputado puede hacer los cambios de defensor que él considere, o bien desde el inicio tener un solo defensor. Ok, y hablando precisamente de esta figura, aquí es donde se entra a la defensa técnica. ¿Nos podría decir en qué consiste esto de la defensa técnica? Sí, efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, esa designación del defensor, si bien es cierto, queda sujeta a la libre voluntad del imputado o de la persona detenida, también lo es que el juez o el tribunal está obligado a que esa defensa técnica sea efectiva, ¿sí? ¿A qué se refiere? De que estamos en la transición, como empezó esta charla, del sistema anterior al sistema acusatorio, en el cual cambia sustancialmente, ya que se desarrolla mediante audiencias en las cuales se tienen que observar determinadas técnicas. Luego, el propio Código Nacional ya es muy claro en establecer que si el tribunal o el juez advierte la incapacidad del defensor en cuanto al desconocimiento del sistema acusatorio, prevendrá al imputado para que designe uno que sí lo conozca. Esto es, que no cualquier abogado o licenciado en Derecho con cédula puede llevar a cabo la defensa de un imputado o una persona detenida ante el Ministerio Público o ante un juez de control, ya que tiene que conocer las técnicas y conocer el sistema acusatorio. Pues vemos que es un cambio radical. Ya ve que antes en el viejo sistema, por llamarlo así, podría ser simplemente que lo defendiera cualquier persona de su confianza, cosa que ahorita con la defensa técnica pues ya tiene que ser un licenciado en Derecho que también aparte esté especializado en temas del nuevo sistema de justicia penal. Sí, efectivamente, y aparte contar con cédula profesional, ya que es un requisito que actualmente el Código Nacional establece. Uno como juzgador no se da cuenta en el momento, al momento de la designación, si el abogado conoce o no las técnicas. Es precisamente durante el desarrollo de las audiencias o de la audiencia en específico que se esté celebrando cuando se advierte la incapacidad técnica manifiesta del defensor, y es cuando inicialmente primero se le previene al imputado de que puede designar
un diverso defensor una vez que ya el tribunal advirtió que el previamente designado desconoce el sistema acusatorio. ¿Y qué pasa aquí, por ejemplo, cuando el juez ya ve la ineptitud, por decirlo así, del defensor? ¿El juez tiene una facultad de designar un defensor público a la persona o es directamente, pues tiene que ser el imputado el que lo designa? Dentro de este sistema acusatorio hubo una amplia capacitación para los operadores, dentro de los cuales se encuentra el Departamento de Defensoría Pública, en el cual pertenece al Poder Judicial del Estado. Efectivamente, tomando en cuenta el código, esa capacitación que se brindó en todos los estados del país a las defensorías públicas, así lo establece. En el caso de que el imputado insista en que lo represente su abogado particular que no conoce el sistema acusatorio, entonces el código establece que se le va a designar un defensor público precisamente para que coadyuve con este en la defensa. Ah, perfecto. Entonces vemos una vez que se garantiza la protección, una de las protecciones amplias que otorga este sistema al imputado. Vamos a continuar hablando más acerca de estos derechos que tiene precisamente el imputado, pero primero vamos a ver una cápsula de las actividades más recientes que ha tenido el Poder Judicial del Estado. El Poder Judicial del Estado de Durango, a través de su universidad y del Tribunal Laboral Burocrático, llevó a cabo las conferencias Diseño Constitucional de la Reforma Laboral y Perspectiva Constitucional del Derecho Burocrático, impartidas por el consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, con las que se dio inicio a la etapa de capacitación para la implementación de la reforma laboral en Durango. La mañana del 3 de septiembre, con la presencia del secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, y del magistrado presidente, Esteban Calderón Rosas, magistrados, consejeros, jueces, personal jurisdiccional y abogados litigantes interesados en actualizarse en la materia, acudieron a este primer ejercicio que tuvo lugar en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia. En el acto se destacó que la reforma cuenta con aspectos relevantes para mejorar la competitividad del país como receptor de inversiones, enriquece el procedimiento laboral ordinario, fomenta la oralidad en el desahogo de cada una de las etapas procesales y brinda celeridad al proceso de resolución del litigio, que pasa de ser una atribución del Ejecutivo al Poder Judicial. Seguimos de vuelta ahorita con la entrevista al maestro Guerrero, pero primero vamos a un corte. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa El Poder Judicial es, recordándoles que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 811-4712, extensión 257 y 143-4735, o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como @PJDGO. Tenemos aquí a nuestro invitado, el maestro Enrique Guerrero Huizar. Maestro, hablando otra vez del tema de los mismos derechos del imputado, usted nos comentaba que el imputado tiene derecho a guardar silencio. ¿A qué se refiere esto? Bueno, este es uno de los derechos del imputado, como ya ha sido mencionado, en el sentido de que él tiene la libertad de declarar o guardar silencio. Efectivamente, esto deviene a lo que se conoce o lo que se escucha como la no autoincriminación. Esto es, el imputado, cuando éste decide declarar, ya sea ante el Ministerio Público o ante el juez de control, se le hace del conocimiento que todo lo que diga podrá ser usado en su contra y que en el caso de que él opte por guardar silencio, eso no es algo de lo cual se le pueda considerar o le pueda perjudicar. También existe la posibilidad de que en su primera audiencia el imputado no emita su declaración o no declare. Sin embargo, no le fenece ese derecho, ya que éste lo puede hacer valer o puede declarar coloquialmente, como se dice, en cualquier otra audiencia del proceso. Ok. Y, por ejemplo, ¿en qué momento se le hacen saber al imputado este derecho, y sus otros derechos, el juzgador? ¿Cuál es el momento? ¿Cuando está en la mera audiencia, al inicio de su detención o en qué momento? Mire,
En el caso, como les mencionaba, se establecen los 3 momentos a los cuales ya me referí. 1, al momento de su detención por algún órgano policíaco. 2, una vez que lo ponen a disposición del Ministerio Público, está obligado de dárselos a conocer, y se le garantiza un tercer momento cuando acude precisamente a la audiencia inicial. Cualquier audiencia inicial ante un juez de control se está obligado a darle a conocer sus derechos. La Constitución establece que el juez se los debe de dar a conocer, entonces es el momento en el cual el tribunal le da a conocer los derechos. Como ejemplo así rápido, por los tiempos, se inicia la audiencia, se individualiza al agente del Ministerio Público, en el caso a la víctima si acudió, y el asesor jurídico. En ese momento se individualiza al señor agente al defensor, ya sea particular o público, y posteriormente se le pregunta el nombre al imputado. Una vez que se le pregunta el nombre al imputado, en ese momento se le da a conocer que tiene la facultad y el derecho de elegir libremente al abogado que lo represente, y es cuando designa al abogado que acudió a la audiencia. Una vez que se concluye con esto, entonces es el momento en el cual el tribunal le da a conocer los derechos a los cuales acaban de escuchar y a los que ya nos referimos. Pero es en cualquier audiencia inicial o la primera vez que el imputado comparezca a una audiencia ante un juez de control. Ok, perfecto. Y hablando, por ejemplo, del derecho de guardar silencio, si yo quiero guardar silencio, pues no pasa nada, pero si yo en algún momento, yo por ejemplo, digo, no, sí, efectivamente, ¿sabe qué? Robé o golpeé a fulano, mangano, ¿cuál es el efecto de mi declaración en el proceso? El efecto de su declaración en el proceso nada más es como un dato que se va a tomar en su contra para acreditar, en el caso, el tipo penal por el cual el Ministerio Público le formula la imputación, y por consiguiente se le vincularía a proceso, así como por acreditar su probable responsabilidad o su probable participación en la comisión del hecho. Básicamente ese sería el efecto. En el caso se le hace el conocimiento que si usted opta por declarar, lo que diga podrá ser usado en su contra. Eso que va a ser usado en su contra se verifica o se plasma en el resultado de la vinculación a proceso cuando el juez pondera los datos de investigación, así como las declaraciones rendidas por el propio imputado en la audiencia. Ah, ok. Y por ejemplo, también hablando que toda persona o todo imputado tiene el derecho a la presunción de inocencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los medios de comunicación cuando un delito es muy llamativo, por decirlo así, para la opinión pública? ¿Cuáles son los derechos que tiene la persona para que se resguarde su identidad? Sí. Mire, al inicio de los derechos que se le dan a conocer al imputado, se le hace el conocimiento que tiene derecho a no ser presentado ante los medios de comunicación como culpable y a no ser presentado ante la comunidad también como culpable. ¿Por qué? Porque acuérdese que estamos en una audiencia inicial donde es posible que no dictemos la vinculación a proceso, y en esta ni siquiera estamos en una etapa temprana del proceso en el cual no se ha dictado una sentencia y no sabemos si efectivamente la persona detenida o el imputado es responsable de la comisión o no del hecho que le atribuye el Ministerio Público. Como se dice, no por el hecho de que una persona sea detenida y sea puesta a disposición de una autoridad o del juez de control, necesariamente se va a ser vinculado a proceso. No, el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece precisamente que el juez está en la facultad de dictar una no vinculación a proceso cuando los antecedentes de la investigación no acrediten un hecho que la ley señala como delito, o bien puede estar acreditado el hecho, pero no la probable participación del imputado o la persona detenida. Okay. Es precisamente cuando se garantiza el derecho de la presunción de inocencia El derecho de la presunción de inocencia lo establece la Constitución y el Código Nacional, va a estar vigente en todas las etapas del proceso.
Esto es, esa presunción de inocencia únicamente puede ser destruido, como se menciona, cuando se dicte una sentencia, pero que esta sentencia quede firme. Esto es, que la sentencia ya fue recurrida y fue confirmada por la sala penal. En ese momento ya la sentencia quedaría firme. Muy bien. Usted, con su amplia experiencia ahorita que ya tiene como juzgador, ¿nos podría decir uno de los tantos casos que más recuerde donde ha visto plasmado los derechos del imputado? Que diga, este es uno de los casos que más recuerdo, o que diga, esta persona pues no se ha estado peleando con el defensor público, se le ha tenido que cambiar y todo eso, donde se vea realmente garantizado el derecho del imputado. Bueno, los derechos del imputado están garantizados en todas y cada una de las audiencias en las cuales se verifican. Sí tenemos asuntos o causas en las cuales tanto el Ministerio Público, el asesor y la víctima consideran que es una estrategia defensiva del imputado el hecho de que acudamos a alguna audiencia, como por ejemplo alguna audiencia de intermedia o alguna de prórroga para investigación, y el imputado acude con un defensor. Se reprograma la audiencia o se fija una nueva fecha para audiencia y el imputado acude con un nuevo defensor, y así sucesivamente durante las audiencias del proceso, que es la inicial, la de formulación de imputación, la de prórroga para el cierre de investigación y la audiencia intermedia. ¿A qué nos lleva esto? Esta garantía del derecho del imputado de elegir libremente a su defensor está prevista en el Código Nacional, en el sentido de que una vez que el imputado designa un diverso defensor, se establece que se le puede otorgar un plazo de hasta 10 días para que éste pueda consultar los registros de la carpeta de investigación, y en el caso, eso es lo que las partes consideran que es una actitud dilatoria por parte del imputado a efecto de que no se celebre o no se resuelva la audiencia para la cual fueron citados. ¿Y qué pasa en este caso, por ejemplo, cuando las partes piensan que es como una estrategia dilatoria? ¿Qué se podría hacer ahí? Lo único que se hace es que se le apercibe al defensor y al imputado, pues para que tengan la comunicación y en la próxima audiencia ya se pueda celebrar la misma, ya sea con ese defensor o bien con el que pueda designar en ese inter de los 10 días que se le da para el estudio de la carpeta de investigación. Esto con la finalidad de impartir justicia de manera pronta. Sobre todo por la celeridad del proceso, ¿verdad? Sí, también, y por los plazos que mencionamos hace un momento, de que se pretende que el imputado sea sentenciado, de ser el caso, antes de un año, tal y como lo establece la Constitución. Señor juez, ¿y usted qué opina, por ejemplo, ahorita la participación directa que tiene el imputado en los procedimientos penales? ¿Cómo ha visto la transición de lo que era el viejo sistema a este nuevo sistema de justicia penal? En el caso es un derecho que tiene el propio imputado de defenderse por conducto de su defensor, pero este también puede presentar firmar y presentar sus propias promociones ante el juez de control, o bien en el momento de la audiencia tomar el uso de la voz y él mismo aportar o que sea escuchado sin que esto constituya una declaración. Pero en la práctica, efectivamente, los imputados son escuchados directamente por el juez y de acuerdo al debate de la audiencia para la cual fueron convocados. O sea que, por ejemplo, si están en medio de una audiencia, no sé, de declaración de testigos o que tengan que hacerlo, el imputado puede hacer preguntas a los testigos o puede proponer testigos, por ejemplo, para que se presenten. Sí, el imputado del desahogo de algún testimonio, él puede advertir que se aporta la información respecto a un diverso sujeto que él desconocía que había estado presente, y con base en eso, él pedir que esa persona sea citada a declarar a su favor. Asimismo, como le mencioné hace un momento, se denomina que la defensa puede hacer un interrogatorio libre o bien llevar una batería de preguntas. Una vez que concluye el interrogatorio por parte de la defensa, de acuerdo a los tratados internacionales y a los derechos humanos,
al imputado se le concede el uso de la voz para que él directamente interrogue a los testigos ofrecidos. Pues que es una de las grandes bondades que ofrece este sistema, ¿verdad? Y otra duda es, por ejemplo, el imputado, bueno, ahorita más adelante lo vamos a empezar a ver, ¿tiene que estar presente en las audiencias o qué pasa cuando no puede estar presente por alguna causa que sea ajena a su voluntad? Pero esto lo vamos a ver enseguida del siguiente corte. Bien, estamos de vuelta. Antes de irnos a corte comentábamos acerca de la presencia del imputado o no. Señor juez, por ejemplo, si yo soy un imputado, ¿verdad?, de X delito y tengo una causa justificatoria, ¿puedo faltar a la audiencia o nos podría decir cuáles son las causas de justificación para que un imputado no esté precisamente en alguna audiencia? Bueno, mire, ese supuesto lo maneja el Código Nacional. Efectivamente, una cosa es que la persona sea citada a la audiencia. Como ejemplo, la persona en la audiencia de vinculación a proceso es citada para una audiencia de suspensión o de un acuerdo reparatorio. Se le cita como ejemplo nada más para el día 15 de octubre del 2019. Esa persona ya está citado en una audiencia, tiene la obligación de comparecer. Sin embargo, si no comparece, sí se contempla, sin denominarlas en específico, alguna causa de justificación. Esto es, que el imputado no acuda a la audiencia, pero que justifique el hecho de que probablemente se encontraba en nuestra ciudad, se encontraba hospitalizado, o bien alguna causa de fuerza mayor en ese momento le impidió a él asistir a alguna audiencia. Esto en razón de lo siguiente: el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya multirreferido, establece que la presencia del imputado, entre otros sujetos procesales, es indispensable para poder celebrar la audiencia. En el caso concreto, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Ante la ausencia del imputado y que se justifica su inasistencia, pues lo único que se hace es reprogramar la audiencia y para efecto de que el imputado o su defensor puedan ejercer ese derecho de celebrar la audiencia y, de ser el caso, acceder a alguna salida alterna o algún acuerdo reparatorio, y pues si fuera de cumplimiento inmediato, con eso se pudiera dar por concluida la causa en ese momento. Ok. Por ejemplo, ¿se podría tomar como alguna causa justificada, no sé, que como imputado tengas a un niño con deficiencias mentales o algo y seas la única persona que estás a cargo del menor, no sé, que vivieras en algún municipio lejano? ¿Esta podría ser alguna causa de exclusión de que el imputado tenga que estar presente en alguna audiencia? Pudiera ser alguna causa de justificación, pero para una sola audiencia, okay, ya que si él manifestara esa situación o la imposibilidad de estar asistiendo a las audiencias, entonces se tendrán que tomar medidas precisamente para ver la factibilidad de celebrar la audiencia, no obstante que pudiera ser un sábado o un domingo, que a esta persona se le facilitará más acudir a las salas de juicio. Ok, entonces vemos excelentemente el tema de estas causas de justificación. Usted nos comentaba ahorita acerca de las salidas alternativas del procedimiento. ¿Nos puede hablar un poquito más acerca de estas y cuáles son los beneficios que tiene el imputado respecto de las mismas? Bueno, mire, de acuerdo al tipo del delito por el cual se ha vinculado a proceso el imputado, estaría en condiciones de acceder a los mecanismos alternativos de solución de controversia, como son los acuerdos reparatorios. Esto es, el Código Nacional establece diversos supuestos, entre los cuales se establece pues, que el delito haya sido cometido sin violencia, o bien que sea de carácter patrimonial, y que en el caso se pueda alcanzar un acuerdo reparatorio siempre y cuando la persona detenida no haya celebrado anteriormente un acuerdo por hechos de la misma naturaleza. En la actualidad tenemos al menos 3 lugares en el estado de Durango donde se pueden celebrar acuerdos reparatorios o salidas alternas, como es el Centro Estatal de Justicia Alternativa,
el de la Fiscalía General del Estado y durante las audiencias ante el juez de control. El ejemplo que se considera más recurrente es en aquellos delitos de robo. Afectan el patrimonio de la persona o de la persona moral y en el caso fueron cometidos sin violencia. Por lo tanto, ese imputado es detenido, se le vincula a proceso y puede acordar con la víctima un acuerdo reparatorio. La finalidad de este acuerdo reparatorio es, primero, que a la víctima se le reparen todos y cada uno de los daños causados por el delito y por consiguiente, el imputado, una vez que cubre esos daños, tiene el beneficio de acceder a ese acuerdo reparatorio, mismo que evitaría que en el caso de ser sentenciado por la comisión del delito, no se le lleguen a imponer las penas señaladas para el delito. Además, una vez que accede a ese acuerdo reparatorio, los efectos son de una sentencia absolutoria y por lo tanto no le quedaría ningún antecedente penal en su contra. Entonces es un beneficio, ¿verdad? Porque ve que los antecedentes penales pues siempre marcan a la persona. Sí, y ese beneficio es para las dos partes. En el caso de la víctima, obtiene en ese momento a su entera satisfacción la reparación del daño. Y en el caso del imputado, como usted bien lo menciona, doctora, es precisamente que va a concluir la causa, no va a estar sujetos a medidas cautelares y de ser el caso tendría efectos de una sentencia absolutoria que no le generarían antecedentes penales. Pues excelente. También nos comentaba como medida alternativa o bueno, como el procedimiento abreviado, ¿qué beneficio le trae al imputado? Mire, en el caso del procedimiento abreviado, se denomina una forma de terminación anticipada del proceso. Esto es, que una vez que el imputado fue vinculado a proceso por la comisión de un delito, el artículo 201 del Código Nacional establece que es una facultad del Ministerio Público que se le ofrezca al imputado esta forma de terminación anticipada del proceso. Son una serie de requisitos que se deben de contemplar, dentro de ellos que los antecedentes de la investigación acrediten la acusación que presenta el Ministerio Público, que el imputado reconozca su participación en la comisión del delito y en el caso que acepte ser sentenciado con base en los antecedentes que obran en la carpeta de investigación, pero sobre todo también existe un beneficio para la víctima, ya que la víctima debe de estar garantizada su reparación del daño. Esta reparación del daño de la víctima es una de las finalidades que establece el Código Nacional y la propia Constitución en el artículo 20 constitucional, apartado C, ya que en este nuevo sistema también se protegen los intereses de la víctima para de alguna forma garantizar los daños y perjuicios que se le hubieran causado por el delito. Luego, el beneficio del imputado es de que si el Ministerio Público le llega a ofrecer esa forma de terminación anticipada del proceso, él va a obtener una sentencia con una reducción de pena. El Código establece que la reducción de pena es hasta de una tercera parte. Como un ejemplo, nada más, en el caso de un delito de robo cuya pena máxima fuera de 3 años de prisión, el Ministerio Público le ofrece la reducción de una tercera parte, se reduce 1 año de prisión y únicamente la persona es sentenciada a compurgar 2 años de prisión. Básicamente esos son los derechos y los beneficios que establece para el imputado acceder a un procedimiento abreviado. Pues es excelente, aparte de la reducción de la pena, que viene siendo, como nos dijo, una tercera parte, pues también todo lo que la duración del proceso se acorta, ¿verdad? Sobre todo eso. Maestro, también, por ejemplo, las personas que son los garantes de hacer valer los derechos del imputado son los defensores públicos. ¿Nos puede decir cuáles son los compromisos que tiene un defensor público con respecto del imputado? El defensor público adquiere el compromiso precisamente de asistir en todo momento a la persona detenida.
Como ya le expliqué, si está en sede ministerial, una vez que lo ponen a disposición del Ministerio Público, puede estar en un lapso de tiempo hasta 48 horas retenido ante el Ministerio Público. Una vez que lo ponen a disposición del juez de control, también se le va a designar un defensor público. El compromiso que éste tiene es salvaguardar precisamente todos y cada uno de los derechos del imputado. Dentro de las obligaciones que tiene el defensor público es precisamente entrevistarse con el imputado. Esto es, conocer de la propia voz del imputado las circunstancias o la versión de éste respecto a la realización del hecho o las circunstancias de su detención. También el defensor público está obligado a representar o asistir con el imputado a todos los actos del proceso. Y ya respecto al conocimiento técnico de los tipos penales y de la probable participación o no del imputado, efectivamente esa defensa del del defensor público abarca en el sentido de que éste debe de recabar los datos o pruebas necesarias precisamente primero para desvirtuar el hecho que la ley señala como delito. Esto es, acreditar ante las instancias Ministerio Público o bien ante el juez de control que el delito no se cometió o bien que este no constituye un hecho que la ley señale como delito. En el caso de que el delito estuviera por acreditado, bueno, a establecer a ver si existe alguna causa de justificación, alguna atenuante para la persona detenida o bien que no quede acreditada su probable participación en el delito. Y en el caso también, esta defensa se hace consistir en que una vez que tiene acceso a los antecedentes de investigación, tiene que entrevistarse con el con el imputado y plantear su estrategia defensiva. Esta estrategia defensiva le permite a él interponer los recursos que sean necesarios o bien incluso interponer el amparo indirecto para la persona detenida. Pues vaya que son varios los compromisos que adquiere el defensor público, tanto ya sea público o particular. Pues lamentablemente hemos llegado al término de esta emisión. Señor juez, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que no sea la primera vez, ya que hay muchos temas de los cuales se pueden seguir hablando, tanto del imputado como del nuevo sistema de justicia penal. Muchísimas gracias por su participación. Antes de irnos vamos a ver otro corte donde se van a ver una cápsula informativa acerca de las actividades más recientes del Poder Judicial. Gracias por la invitación. Con la firma de un convenio de colaboración académica, el Poder Judicial y el Colegio de Notarios del Estado de Durango formalizaron la vinculación que inician entre ambas instituciones con el objetivo de fomentar, difundir y divulgar la cultura del testamento, así como de la mediación, además de buscar conjuntamente la actualización profesional y especialización tanto de jueces de primera instancia como de notarios. En el documento estamparon sus rúbricas el presidente del Poder Judicial, magistrado Esteban Calderón Rosas, y el presidente del colegio, notario público número 11, Juan Gerardo Parral Pérez. Enseguida de la firma, como primera acción de este convenio, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial, a través de la Universidad Judicial y la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, en coordinación con el Colegio de Notarios, ofreció la conferencia Mediación como mecanismo para resolver conflictos que dictó el notario público número 22, Gustavo González Fuentes, secretario de Finanzas del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Agradecemos mucho la presencia del maestro en juicios orales, Enrique Guerrero Huizar, juez octavo de control. Hemos llegado a la emisión de este programa, nos estaremos viendo en otros programas más recientes, solamente recordándoles que el Poder Judicial es justicia humana para usted.